Ahí va. Bueno, hoy va una introducción mientras van prendiendo la cámara, ¿les parece? Y se van preparando para las actividades. ¿Me escuchan bien? Háganme así. ¿Sí? ¿Se escucha piola? Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces, compañeros. Esta clase también la voy a grabar y la voy a compartir en otra comisión mía que tuvimos los miércoles y que, bueno, por el 2 de abril, Día del Veterano, no tuvimos interferencia de clase sincrónica y siempre está bueno, ¿no? Compartir ahí con los compañeros y compañeras y lo bueno es que como si no le grabáramos la clase, pero decidieron y decidimos que mejor era con las preguntas de ustedes y demás. Así que anímense a preguntar en esta clase, posterior a la primera parte, así también las preguntas que ustedes van a poder generar y consultas sobre todo, que es un tema complejo y complicado el día de hoy. Todo lo que es el procesamiento de la información, que es la introducción que les quiero hacer ahora, es algo que tiene un nivel o un grado necesario de maduración muy grande y necesitamos rever muchas veces tanto la grabación, repreguntarnos, ver videos, reorientarnos en la clase para realmente poder ver cómo es, y esta es la cuestión del día de hoy, cómo es que el cuerpo del sujeto, como habíamos definido en la clase pasada, incorpora un saber y sobre todo cómo incorpora un saber motriz, ¿no? Otra de las preguntas sería, ¿cómo pasamos de un estado de no conocimiento a un estado de conocimiento? Otra pregunta podría ser, ¿cómo sabemos nosotros que hemos aprendido, pero sobre todo que hemos aprendido bien algo? Olvídense de una cuestión teórica que por ahí tiene una comparecencia un poco más fácil, si se quiere. Cuando nosotros aprendemos, aprendemos a través de prácticas. Incluso en la educación física, y este es el último elemento que dejo acá para la preocupación y para la solución de nosotros como colectivo, en la educación física todo el mundo piensa que son actividades prácticas porque el cuerpo se impone una evidencia de movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué haces en educación física? Y son prácticas, ¿no? ¿Qué haces en los deportes? Y son prácticas, no hay teorías, ¿no? ¿Y qué haces en los juegos? Y son prácticas. Y entonces después cuando se dividen las carreras universitarias, cuando se dividen en las tecnicaturas, en la licenciatura, las asignaturas como estas, por ejemplo, unas quedan del lado de las teorías y otras quedan del lado de la práctica, ¿no? Y yo me pregunto, porque acá estamos aprendiendo, y de aprender se trata la clase del día de hoy, cuando ustedes ahora interactúen con nosotros y contándonos, por ejemplo, qué dice Menacho en el texto de cuerpo-objeto, cuerpo-sujeto, ¿no? De René Descartes, ustedes van a interactuar, van a hablar, van a persuadir, van a intentar convencer, y lo van a hacer mediante la oralidad, movimientos, quizás didascalia. ¿Acaso eso no es un ejercicio? ¿Acaso eso no es una práctica? ¿Conversar no es una práctica? ¿Charlar no es una práctica? Si no es una práctica, ¿qué es? Y si es así, ¿en qué lado queda la teoría? ¿Cuándo podemos estar hablando que nosotros teorizamos sobre algo o que estamos haciendo teoría? Fíjense que los límites entre la teoría y la práctica son difusos. Te hago una pregunta, mira, ahora que lo veo a Iñaki con el busto de River. Cuando un director técnico, por ejemplo, le dice a un jugador, vení, 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 lo llama y le dice, no, no hagamos esto, vamos a hacer esto, esto y esto, fíjate por hacer esto, esto, ¿entendés? Sí, sí, claro, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Cuánto de práctica tiene eso? ¿Y cuánto de teoría? Porque se practica lo que se sabe. Hasta tanto y en cuanto no se sabe, la práctica no se realiza. Es todo un boom, ¿no? Que si bien no es el objeto en concreto de la clase del día de hoy, porque no es epistemología, pero sí, por lo menos vamos a desasnarnos de algunas cuestiones relacionadas a esta cuestión. Bueno, me faltan chicos y chicas, en primer lugar que se tienen que renombrar, no puede aparecer iPhone, no puede aparecer diminutivos, tiene que aparecer tu nombre y tu apellido, Nahuel Luengo, ya está, eso es lo que tiene que aparecer acá, ustedes ya lo saben, es su segundo año en la carrera y tienen que estar con cámara prendida para tener asistencia.
Entonces, en la clase pasada, dentro de todo lo que habíamos visto, que fue un montón, habíamos dejado tres tareas y me gustaría escucharles a ustedes. El primero era el texto de cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto en René Descartes. Usted tenía que hacer como una exposición de algunos elementos relevantes, si se quiere, ¿no? Una reflexión simple, como ustedes quieran. ¿Quién va a ir por eso? A ver, venga. Creo que a mí me gustaría. Bien, me parece muy bien, Roma. Sí, me llamo Romina, pero no me están dando el teclado para cambiarlo. Pero bueno, me dicen Roma. Entonces yo te voy a cambiar a Romina, dale. Dale, porque Adelante. no me están dando el. Bien, te escuchamos, Romina. Ay, sí, espere que me preparo porque ¿explico el texto o explico como a grandes rasgos lo que hizo los. Te de cuenta, Romina, que tenés Sí, hasta 10 minutos para contarnos. Podés explicar el texto, podés hablarnos, podés decir directamente lo que entendiste, como vos quieras. ok. Em, bueno, em, Mónica Menacho lo que hizo fue hacer como un análisis de la teoría de Descartes, diciendo como que él, como que había pruebas de que él no solamente estaba pensando en un cuerpo como un cuerpo objeto, sino también que había como una prueba de que él también entendía el cuerpo como un cuerpo sujeto. Y para explicar eso se agarra de una conversación que tuvo por carta eh, no me acuerdo el nombre, con la reina era, ¿no? Pero ahí les voy preguntando. Y Sí, sí. para esto, bueno, en este momento lo que la teoría fuerte de Descartes era una teoría dualista, donde se entendía al cuerpo separado del alma. Y él lo que había dicho era que lo único que se podía decir que era verdadero era el alma, porque dice que no podía tener una diferenciación concreta de lo que era el sueño, de cuando estamos soñando, de cuando estamos despiertos, que lo único real era de que pensamos, por eso era eh, lo de su frase que es hiper famosa, que era la de pienso, luego existo. O sea, él lo único que podía garantizar era que pensamos. Entonces, habla de que en un principio él hablaba de un cuerpo general y un cuerpo propio, pero de que esta teoría como que no la pudo sostener porque al, eh, al no tener garantías de que lo que estoy viendo y sintiendo es real, como que no lo pudo mantener. Eh, bueno, después lo que hace la autora esta es que eh, eh, y un análisis también que hace, no sé cómo se pronuncia el autor, eh, Ponti, ¿cómo era, profe? Estoy tratando de buscarlo Sí, en mis sí, apuntes, pero Ponti o Merliu-Ponti, pero no importa, vos siempre ahí está, utilizamos Marlene Ponti, los nombres como nosotros los leemos y no hay ningún problema con eso. listo. Eh, bueno, lo que hace el autor es que y él, Marlene Ponti, dice que eh, eh, ¿por qué? Porque las ciencias sociales empezaron a pensar en un cuerpo como un cuerpo sujeto, o sea, entendiendo el cuerpo más como corporeidad que como un cuerpo que sea una máquina, entendiendo que hay una relación y que es importante esa relación entre lo que sentimos, lo que pensamos y el cuerpo propio. Entonces, eh,
lo que quieren fundamentar es que, si bien Descartes escribió y fundamentó la separación del cuerpo con el alma, eh, también había como un registro no formal de que él también entendía al cuerpo como cuerpo sujeto, que lo sacan de esta correspondencia que tuvo con Elizabeth. Ahí, creo que ahí expliqué el texto, profe, o algo más, no Te sé. hago una pregunta, pero ¿cómo Sí, la parte de cuerpo-objeto lo entendemos lo que vos dijiste, también sumado a la clase anterior, pero ¿qué comprensión tiene el cuerpo-sujeto? el cuerpo sujeto es porque es un cuerpo subjetivo, como que la subjetividad es lo que cada uno percibe. Ajá. O sea, lo que a uno le llega por experiencia, por sentidos. A partir de eso es que se crea una subjetividad del cuerpo. O sea, yo siento mi cuerpo y siento el cuerpo de otro de acuerdo a mi experiencia y no va a ser la misma que la de usted. Ujú. Muy bien, bueno, me gustó. Muchas gracias. Está buenísimo escucharte y escucharlos, obviamente, porque tenemos que practicar esto, ¿no? O sea, a veces seguramente Romina tenía 100 cosas más para decir o 100 cosas más anotadas y en el momento de transmitirlas a un colectivo se va la complejidad de nuestra propia corporeidad, ¿no? De nuestras expresiones, nuestros sentimientos, nuestras empatías. Pero está buenísimo. Y sobre todo que te haya lanzado así a decir yo, profe, me parece maravilloso. De este texto, ¿alguien más se quedó con algún elemento que le gustaría, digamos, como reafirmar algún concepto, alguna mirada o algún pensamiento que creen que todavía no lo dijimos? ¿Todos entendieron lo mismo entonces sobre el texto? ¿Qué rol, le pregunto al resto de los chicos, no a Romina, qué rol jugó la cuestión epistelar, la carta, ¿no? El envío de carta, que en ese momento era, no sé, hoy lo podríamos ver, le mandó tal a tal un WhatsApp, ¿no? Que están en la televisión, fíjense qué pasa eso con los políticos, ¿no? Un grupo de WhatsApp que mandaron, que uno dijo esto, pero en ese momento, ¿qué relación jugó la cuestión epistelar? Recuerden que para enviar una carta tiene que una persona que en ese momento vaya hasta el otro lado, que lo reciba, que lo lea, que lo procese, que lo escriba, que vuelva para este lado. ¿Qué rol jugó la cuestión epistelar? Bueno, les pregunto yo, a ver. Ignacio, Ignacio Mieres, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué, profe, buen día. buen día, ¿cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué rol jugó el envío de cartas en este texto? No, no lo sé, profe, no llegué a leer el texto. O sea, ayer lo agarré, viste, vi la clase y, y nada, no leí el texto. Hice únicamente lo de praxis y apraxis. Me centré en eso, pero no, lo del texto no lo vi. Bueno, agradezco tu sinceridad. Es un sincericidio, no lo hagas más, y menos si lo leíste más o menos, pues por lo menos algo puedes decir, más todo lo que dijo la compañera. Pero hay que leer, compañeros, no hagan esto porque va en detrimento de su comprensión de las clases, por favor. Bueno, Lautaro Vivanco, Hola, buen día, profe. buen día. ¿Qué rol jugó la cuestión, el envío de cartas? Por ahí también para verlo desde otra perspectiva le podría haber servido. Sí, con esto del tema de la carta. ¿Por qué? A ver, como no lo entiendo. Al darle otra perspectiva, por ahí entiende otra parte de Descartes que su respuesta por ahí sostiene que otras cosas. Mm. Ahí va. O sea, Giselle, ¿no? ¿Iba a decir algo? Sí, en una parte yo leí que mencionaba el trialismo, que si en Descartes no lo había dicho, eh, podía ser una opción, digamos, pero como no estaba sentado, no sé cómo se dice,
como no estaba escrito por Descartes, no se afirmaba que él lo hubiera pensado así. Claro, claro, claro. Bueno, pero fíjense la importancia de nuestros sentimientos. Yo estoy seguro que todos ustedes se han enamorado o estarán enamorados o han dejado de enamorarse, por ejemplo, ¿no? Todos ustedes han tenido una pasión, por ahí la mantienen o por ahí en un momento la pasión merma, ¿no? Y en ese momento pensemos en cultura deportiva, que es algo que nos interesa mucho. Imaginemos, ¿no? Que a nosotros nos merma mucho la pasión por mirar partidos, por ejemplo, o mirar la Liga Argentina o mirar la Liga de Vóley, lo que sea. Fíjense que en ese momento a veces uno no sabe cómo explicarse por qué le pasa eso. Y la vida avanza y uno no sigue desarrollando esa lógica y no se pregunta por qué hoy no miro más partido. Y otro día, para mirar el partido, preparaba la picada, llamaba a mis amigos, escuchaba los canticos. Y hoy no, no lo escucho tanto, no lo miro tanto. Y ahí una muy buena manera es escribir. Porque cuando vos escribís, tenés que generar una lógica interna creativa que de la otra manera no lo sustentás. ¿Por qué, por ejemplo, cuando estamos tristes o cuando nos separamos de alguien o cuando perdemos a alguien, le hacemos un poema, ¿no? Le hacemos una narrativa, les escribimos? ¿Qué pasa con la teoría? ¿Qué importancia tiene la teoría, no? Imagínense si los clásicos se hubieran quedado en la meditación, digo los clásicos de la filosofía, y no hubieran escrito. ¿Qué sería de hoy sin Platón, sin Aristóteles? ¿Qué sería hoy sin Marx, sin Engels? ¿Qué sería hoy sin Nietzsche? Que reflexionaron un montón de cosas y que seguramente tanto la cabeza de los tres que hablaron acá, siempre tienen más información, pero cuando vos la llevas al plano de la escritura o de la oralidad, es diferente. Y ahí tenés que encontrar una lógica interna que cuaje uno con otro, ¿no? Y ahí la importancia también de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, texto número 2, no, el texto no, sino la actividad. Les hemos pedido que escojan una frase filosófica sobre el cuerpo y que en base a eso la refuten. ¿Vamos? ¿Quién lo quiere hacer? Pregunto quién. Digo, la dedocracia. La dedocracia le llega a... Ana se paró, o sea que ya no la hizo, ya sabíamos. Sofía, dale Sofía, te escuchamos. ¿Qué frase trajiste? Hola, profe. Hola. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Bien. La frase que elegí es que el cuerpo, el cuerpo es solo una máquina y la mente... No, perdón, eso no. El cuerpo es una sustancia extensa, completamente separada de la mente y regida por leyes mecánicas. Ahí va. Y puse, bueno, que es una frase del dualismo cartesiano que puede ser refutada con lo que decía Merleau-Ponty, que argumenta que el cuerpo no es solo un objeto externo, sino la base de nuestra percepción y experiencia en el mundo. Ahí va. Ok, lo refutaste con otro autor, que no está mal, está muy bien. Te voy a pedir una sola cosa, Sofía, para vos y para Ujú. todos, ¿no? Nosotros como docentes usemos más la corporeidad cuando hablemos, ¿dale? No, 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 bueno, porque yo agarré... No, 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 tirate, lanzate, habla, porque cuando nosotros te recibimos tu información, la recibimos más amistosa si vos te movés, si vos utilizás diascalias, si te sonreís, ¿no? Que no sea tan apática la cuestión, pero la refutación está bien. Bueno, a ver, ¿quién más? Santiago, vamos. Profe, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Se escucha? Sí, de 10. Profe, yo elegí la falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano mientras que el movimiento y el ejercicio físico lo conserva. Esa, Eh, esa es la frase. Esa es la frase. La refutación yo puse que debería considerarse que las personas son distintas y por lo tanto reaccionan en forma diferente a la falta de actividad.
Algunas personas pueden mantener una buena salud a través de otros factores como la alimentación, la genética o la realización de actividades para mejorar el bienestar mental. Sin que sea imprescindible el ejercicio físico, una persona mayor puede llevar adelante una vida pausada, con interacción social, con dieta equilibrada, sin necesidad de un ejercicio físico intenso. Los tiempos de descanso y la recuperación son tan importantes como los tiempos activos, porque si no están presentes el cuerpo puede fatigarse o lesionarse con facilidad. Los grandes atletas tienen eléctricamente planeadas sus jornadas de descanso, así como una dieta equilibrada de nutrientes y el éxito radica en el equilibrio entre los descansos y la actividad y no solo en la ejercitación. ¿Qué Por sería? otro lado, Ah, sí, seguí, ¿cómo, seguí. profe? Seguí, seguí, pensé que terminaste. Por otro lado, la buena condición del ser humano no debería referir solamente al aspecto físico. La salud mental y emocional de las personas son fundamentales para obtener bienestar. Por ejemplo, alguien que sufre de depresión puede no hallar ganas de ejercitarse, pero podría realizar otras tareas que lo ayuden en su salud como terapia, meditación o actividades recreativas como pintura o cerámica. Puse que en otras culturas, esto es lo último, en otras culturas se realizan actividades más enfocadas a la mente, como la meditación, y actividades como yoga que involucran otro tipo de ejercitación, logrando vidas eh, largas y sanas. Bueno, mucho de qué hablar. Por un lado, está buenísimo que lo hayas hecho, está muy completo, bien sacado de un buen análisis o de utilizar buenos sistemas para la obtención. Si lo hiciste vos por tus propios medios, está muy bueno, pero me preocupa algo y entiendo que a todos nos puede pasar porque salir de una mirada dualista a una mirada más compleja lleva tiempo. Vos planteás el tema, incluso mencionaste de forma textual, si no me equivoco, sin ser obligatoria, ¿no? O sin ser importante o determinante, dijiste el ejercicio, y después terminaste diciendo al final que aunque no sea ejercicio, se puede hacer un trabajo mental, empezaste a mencionar el yoga. ¿Por qué eso es La terapia. mental? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es el cuerpo? ¿Acaso cuando haces yoga? ¿Acaso cuando pensás no se pone en evidencia el cuerpo? ¿Por qué llegaste a comprender eso para refutar? Porque ahí fuiste dualista también, como San Agustín, como Santo Tomás. Por ahí yo no conozco, pero tiene fama de que es para eso, es como para liberarse. Bueno, pero una cosa es que te liberes, pero se libera tu cuerpo, pero no liberás la mente, o sea, no hay nada que pueda hacer, digamos, un trabajo. La idea era refutar la visión dualista. Y vos al final terminás hablando del cuerpo, por un lado, y después terminás hablando de la ejercitación de la mente, por otro lado. Entonces, caíste en el pozo del dualismo de vuelta, ¿me entendés? Muy bien, igual. Santiago, muchas gracias por la participación. Bueno, le damos paso a una más, ¿les parece? Y con eso terminamos. Profe, si quiere yo leo. Profe, Daniela. Dale, va Daniela y después va Mel. Dale. ok. Yo elegí la frase, el cuerpo es solo un vehículo para la mente, un mero instrumento sin relevancia propia en la construcción del conocimiento. Bueno, puse que si bien la frase hace una relación entre el cuerpo y la mente, los nombra no solo como cosas separadas, sino que termina siendo una visión reduccionista y errónea de la corporeidad. El cuerpo queda limitado a ser una materia, un objeto externo sin subjetividad. Considerar al cuerpo como un simple instrumento ignora su papel en la percepción, la experiencia y el conocimiento. El cuerpo no es solo un objeto, sino que es un sujeto con dimensión vivida. No es un mero objeto externo de la conciencia, sino que es el punto de partida de su experiencia. No solo habitamos un cuerpo, sino que lo somos y lo tenemos. A través de él es que interactuamos con el mundo.
el cuerpo es órgano de nuestra percepción y nuestra voluntad y nos permite captar el entorno y también es el medio a través del cual actuamos en él. El pensamiento, la emoción, los sentires son la corporeidad. Nuestro cuerpo moldea nuestro pensamiento que depende de la interacción con el entorno a través del cuerpo. Por ejemplo, la postura, los gestos, la percepción sensorial, tanto nuestra como la de los demás, influyen en el pensamiento y la toma de decisiones. No solo vivimos nuestro cuerpo, sino que somos los cuerpos de los otros. El cuerpo no es un mero instrumento de la mente, sino una condición indispensable de nuestra existencia en el mundo. Impecable. 100% de acuerdo, muy bien. Está muy bueno, bien trabajado. Utilizaste frases de otros autores que nosotros trabajamos muy bien. ¿Quién era? Melipil, te escuchamos. Sí, yo había hablado recién justo un compañero, una compañera, estoy medio afónica, sobre la relación a la yoga. Y yo, por ejemplo, mi frase fue justo la de mente sana y cuerpo sano. Entonces, como que, por ejemplo, en el tema de la yoga, yo estaba pensando justo la relación o la conexión que hay en ese deporte o como se quiera llamar, la conexión que hay entre el cuerpo y la mente para conectar y concentrar sería con uno mismo. Y después a lo que yo fui, para como refutarlo y decir que no es así, que yo, por ejemplo, lo hice entre mente y cuerpo para hacer, porque uno se puede por ahí demostrar de una manera, o sea, hay una frase que está acá en la parte del campus que dice, yo soy mi cuerpo, no en el sentido en el que soy la apariencia que los otros ven o que los otros observan, sino en la medida que mi cuerpo es mi ser encarnado. O sea, como que yo por dentro puedo estar teniendo, no sé, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, y por fuera puedo llegar a demostrar ciertas otras cosas. Entonces, como para el ser y para el sentir, lo diferencié, ¿entendés? O sea, como que separé las dos cosas. Ajá. ¿Pero por qué lo separaste? El ser y el Por sentir. esa diferenciación, que uno, para uno mismo, uno puede sentir, ser conciencia, y para el resto se observa y se manifiesta de otra manera. Ujú. Te entendí, te entendí. Muy bueno. Es como que también, Mel, las personas que vemos a otras personas o cuando nos relacionamos con los cuerpos de los otros, vemos una parte que es la parte corporal, ¿no? Pero la otra parte, como no se puede ver, se puede percibir, pero como no se puede ver que toda la información entra por los ojos, como que nos queda más esa parte del sujeto que la otra, ¿no? Claro, claro. Sí, está buenísimo, está interesante. Em, bueno, en nosotros como profesionales, educadores, en periodistas, en sociólogos, en muchas profesiones que la oralidad es muy importante, estas cosas se estudian. Incluso ustedes tienen cuerpo y movimiento, por ejemplo, una asignatura, ¿no? Yo aspiraría a que se llame corporeidad, pero bueno, se llama cuerpo y movimiento y tiene esta lógica, ¿no? De tratar de salirnos de nuestra propia integridad para poder aportar otra cosa a los que nos escuchan, a los que nos miran como profesores. Bueno, si me permiten, vamos a compartir, ¿me parece? La clase el día de hoy. Yo, en lo personal, estoy muy satisfecho. Tengo 3 personas que todavía no han participado y no han visto las clases. Después les voy a mandar mensaje. Y por ahora, bueno, todos estamos con cámara prendida, así que estamos perfectos. Me dicen ustedes si ven de 10 ahí. Súper, ¿no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar con esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Decís, y como nosotros habíamos dicho
que le vamos a dar una explicación más teórica. Entonces, tenemos que hablar de modelo. No es la intención de esta asignatura la fragmentación, como lo habrán visto en la primera clase. Tampoco es el objeto la separación de las cosas, pero lamentablemente, para una sutil explicación, hoy vamos a hablar de los teóricos más referentes en torno a la apropiación del saber. O sea, ¿quiénes explicaron cómo se aprende, cómo se sabe, cómo se pasa de un estado al otro, qué es el conocimiento? Bueno, hay personas desde el 1930, más o menos, las más importantes, hasta el inicio de la cibernética y la construcción del constructivismo, que seguramente lo habrán escuchado en algún momento, se empezaron a preocupar por estas cosas. Entonces, yo les voy a decir, la clase del día de hoy es modélica, porque vamos a explicar varios modelos, pero un modelo no representa la realidad. ¿Está bien? Modelo es solamente una representación esquemática, es una representación levemente simplificada de algo, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros deberíamos hacer es sistematizar la información, pero para eso tenemos que dar un salto de calidad y primero tenemos que saber los referentes, ¿o no? No se puede de un día para otro considerar un sistema de algo si nosotros no sabemos los referentes. O sea, en la clase del día de hoy vamos a hablar de la teoría que está reconocida en la actualidad y me gustaría que ustedes tomen partido, incluso en el mapa conceptual, que es la actividad súper difícil que tienen que hacer para la clase que viene. Vamos a tener que trabajar esto. Venga. Bueno, ¿qué modelos conocen ustedes? ¿Tienen algún modelo de algo? ¿Conocen algún modelo? Si yo les digo un Autos, modelo, ¿eh? por ejemplo. Autos, por ejemplo. Un modelo de auto, ajá. ¿Y dónde lo ves a ese modelo de auto? En la calle, no sé. Vos lo que ves en la calle es el auto, y el auto es un sistema, porque sirve para transportar personas. Pero ¿cuándo el auto se hace modelo? Antes de ser sistema, ¿no? Por ejemplo, un modelo, según lo que recién decías, serían los planos, ¿no? Del auto. O los planos de una casa. Vos decís, bueno, acá voy a hacer mi casa, me compré el terrenito, toca hacer esto, y después fuiste una persona que sabe esto, un arquitecto, y te dice, bueno, mira, vamos a hacer los planos. Tira acá y te muestra todo. O entraste a un edificio y te dicen, che, mira, tenés que ir a tal lado, tu trabajo es hacia allá, y te muestra todo un mapa y te dice, vos podés caminar por acá, estas son las escaleras, y vos decís, pero esto no es la realidad, ¿por qué no me lleva al lugar ese y me hace caminar por las escaleras? ¿No? Ese es un plano. Ahora, ¿existirá el auto? ¿Existirá el edificio sin el plano, sin el modelo? Mi pregunta para que alguien la responda así suavecito. ¿Para qué nos sirven los modelos en la actualidad? Para Para volcar una idea. estructurar, ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Una forma estructural? claro, para estructurar algo. Ajá. Le da forma, le da rangos, le da pasos. Y sobre todo, Romina, junto a lo que vos decís, aparte de eso, trabaja sobre lo que ya se hizo. Porque Claro, porque lo puede tomar. Puedes tomar algo ya hecho y darle forma, darle pasos a seguir, darle eh, un, eh, una forma operatoria de hacerla y así se puede hacer también a gran escala, porque si vos lo estructurás, podés vender esa estructura y que sea igual en todo el mundo. Y ujú, creas un modelo de algo, no sé, una empresa. eh, la sí, Zumba, por ejemplo, fue algo que se hizo modelo, se estructuró, se dio forma y se vendió un paquete por internet a todo el mundo. ajá. Y las clases de Zumba son iguales en todo el mundo. Total, total, total. Y la suma en realidad el movimiento, la destreza, la danza, lo que fueren, esas expresiones corporales, es un sistema. Ya estaban hechas,
Y sí, Totalmente, estaban hechas que las tomó, las manejó de una forma y armó un modelo y se vendió. totalmente, totalmente. Y te das cuenta que es un modelo, como bien dice Romina, me encantó, porque en diferentes lugares es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo el modelo, que son cuatro o cinco pasos, cinco o seis secciones, pero en el fondo quien la practica porque yo soy el profe de, yoga, de Zumba, vos sos la profe de Zumba, y Zumba dijiste, ¿no? Sí. Y entonces cada uno realiza cosas diferentes, ninguna va a ser igual jamás nunca, aunque utilice la misma canción, el mismo tempo, la misma lógica, se haya educado en el mismo lugar. Esa es la cuestión que tienen los modelos. Vamos a ver entonces acá los modelos que explican el desarrollo motor. En primera instancia, yo les utilizo, fíjense, una serie de definiciones, una de Singer, que es muy interesante y que dice que el aprendizaje es un cambio en las predisposiciones y capacidades humanas. Tremendo. Y que después dice relativamente permanente y no atribuible al desarrollo. O sea, Singer nos está diciendo acá que no tiene que ver aprender con el desarrollo cronológico madurativo. Uno aprende todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que el sujeto aprende de neonato, de recién nacido? ¿Cuáles son las primeras cosas que uno aprende? Dígame Las una. reacciones, ¿Las qué? las reacciones. Ajá. Muy bien, reacciones ante estímulos. ¿Qué más? Otra cosita que aprendamos de niño. Respirar. Hasta apenas naces, aprendés a respirar. Bueno, Respirar, caminar. Comer, alimentarnos. alimentarnos, Ahora, moverse. ujú. Alimentarnos me gusta más. Pero fíjense que dice, es un cambio en las predisposiciones y capacidades humanas, relativamente permanentes. ¿Por qué dice relativamente permanentes? Porque después, en un momento, morimos. Y la muerte significa que mayoritariamente, con suerte, todos y todas nosotros van a pasar una muerte regresiva, poco a poco, que es lo que pretendemos, ¿no? No va a ser súbita. Si es súbita, bueno, ya está, nos tocó un accidente. Pero en el fondo, si es regresiva, poco a poco, entonces esas cualidades se van perdiendo, ¿no? Por tanto, no se le pueden solamente atribuir al desarrollo. Oxendine decía, es un proceso a través del cual el comportamiento y la conducta, miren lo que dice acá, es alterada por medio de la práctica y la experiencia. Y el nene, o el recién nacido, ¿qué nene, chico? Recién nacido, succiona el pezón y lo succiona y fíjense que se cansa. Hace 10 12 succiones, extrae leche, se cansa y se duerme un ratito, ¿no? Y no hay más. Se despierta y a la semana está media hora lactando. Media hora, chicos, en una semana. ¿Eso no es acaso aprendizaje? Porque vos tenés el estímulo de succionar, ya viene en el código genético, pero la aproximación de la enseñanza, ¿qué lo da? La práctica y la experiencia. Sobre estas teorías, chicos y chicas, mucho, pero muchísimo, créanme, podría actualizarnos el arte. Lamentablemente nunca lo traemos a colación en 2 clases nada más de esta asignatura, pero mucho podría aportar el arte. Los artistas, los músicos, las músicas, los pintores, los que hacen obras simbólicas. Pero cuando nosotros hablamos de aprendizaje motor, la cosa cambia, ¿no? Porque ya decimos, es el aprendizaje que no es meramente teórico, aunque nosotros bien sabemos por la introducción de la clase que la teoría y la práctica son borrosas, ¿no? Sus límites están coactivos. Es el proceso temporal en el que progresivamente se establecen nuevas coordinaciones de movimientos en los momentos precisos. Alguien ahí se animó a tirar, correr, profe, correr. Pero seguramente, si no caminaste antes, seguramente si no reptaste antes o gateaste, si no tuviste movimientos rudimentarios, no vas a saber correr. Incluso, no sé si ustedes sabían, pero hay muchas personas que padecen de alguna lesión, mayoritariamente cerebral, por ejemplo, alguna contusión muy fuerte en la cabeza, que cae de una moto, trabajando, que se le cae con la cabeza, y las personas quedan sin movimiento.
y están en terapia, y pasan a cultura reservada, pasan a mínimo, y un día se readaptan. ¿Y a dónde van para caminar de vuelta? Algo que se llama readaptación, que lo hacen los kinesiólogos y muchas veces los educadores físicos también. Y cuando te cuentan la experiencia, la gente dice, tuve que aprender a caminar de vuelta. Y es aprender a caminar de vuelta. Hay unas pasarelas, ¿la vieron, chicos? Que se tienen que agarrar de la mano y aprender a caminar y decir, pero tiene 40 años, corría, suponte que corría, jugaba al fútbol, era una destreza, bueno, pero la coordinación de esos movimientos no la puede lograr porque hubo una parte que, aunque parezca intrascendental, genera el conocimiento y el aprendizaje. Por tanto, cualquier elemento que se modifique en la conducta del individuo modifica también la aprehensión de lo que nosotros entendemos como saber. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que me gusta mucho leer y por ahí leo algo al principio, agarro tengo una biblioteca muy grande y agarro un libro y digo, "Oh, voy a leer este libro que lo tengo en su montón y no lo termino. Y lo empiezo a leer y digo, pero si yo ya lo leí. ¿Cómo no me acuerdo que leí un libro? O por ahí a veces me leo 40 páginas, muchachos. O sea, un día leyendo, o 2 días, 20 páginas cada día, y recién ahí me doy cuenta que yo ya lo leí. ¿Cómo tuve que esperar? Y me lesiono y digo, ¿qué me pasa? Que tuve que leerme 40 páginas para darme cuenta que yo ya lo había leído. Entonces, yo aprendí de ese texto, pero se ve que hay algo que todavía no pude sostener en el tiempo. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo se aprende una habilidad motriz? Llamémoslo recepción, bloqueo, llamémoslo pasaje de valla, salto en alto, nadar con técnica de pecho, hacer un rolido hacia adelante, un torpedo. ¿Cómo se aprende a hacer Y un primero, pase? pues a través de la imitación y de la explicación también. Ya lo dije. Ajá. Sí, sí, puede ser. Pero como vos decís eso, Julieta creo que era, ¿no? Julieta, vos también podés aprender algo sin que alguien te lo explique, como por ejemplo correr. Un profe no te explicó correr en primer grado, vos ya sabías correr. Y en jardín no se explica oralmente, llegaste sabiendo correr. La Con la imitación, práctica. ajá, sí, sí, claramente. La segunda pregunta sería, ¿qué mecanismos intervienen en ese aprendizaje? En síntesis, acá viene un tema fatal, que es la competencia, ser competente. ¿Qué tipo de conocimiento hacen que ustedes como estudiantes sean más competentes que otros, por ejemplo? Yo acá tengo anotado 4 personas que les pregunté y me pudieron resolver. Yo tengo acá que dice expuso en mi cualificación, ¿no? Yo tengo 4 personas que las tengo bien calificadas ahora. ¿Por qué no tengo a todas calificadas? Si hubiera sido 26 preguntas, que somos todos nosotros, seguramente no hubiera tenido los 26. ¿Qué pasó, no? Que alguien es más competente que otro. ¿Qué es ser más competente? Es que esté más preparado a la hora de intervenir sobre una realidad. Lo previo, profe. Ujú. O sea, el conocimiento previo que cada uno trae te hace más competente o menos competente. La experiencia. Es muy importante. Me parece una sugerencia muy buena, Romina, pero, por ejemplo, si fuera por eso, vos como, por ejemplo, te voy a llevar a que seas profesora de una escuelita de un deporte, handball. Los chicos, por ahí viene un chico Sí. que tiene cero competencia. Y vos decís, no tiene nada, no tiene talento porque mirá, y por ahí tenés otro que hace 2 años que practica. Pero te llegó un chico que nunca practicó y que llegó ahí porque el amigo iba, pero no sabe ni cómo se escribe la palabra de handball, creo que te dije. La experiencia previa, ahora por ahí esa persona, el día de mañana, es un jugador a nivel mundial. Es solo los conocimientos previos. Y lo básico sí, porque y después como profe me toca trabajar las capacidades, eh, que aprenda a correr, a lanzar, a agarrar una pelota, Ujú. eh, pero lo voy trabajando. Si vos te agarrás de los conocimientos previos, Romina,
llega un momento Sí, en que empezás a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y llegas a un momento en que sos neonato, recién nacido. Por eso insistimos con saber que es un niño, ¿no? Que recién nace, un bebé. Y ahí no tenés ningún conocimiento previo. El único conocimiento previo que tenés es genético. Por tanto, el conocimiento previo es importante, pero no es el único elemento a la hora de aprender una habilidad motriz. Profe, No, ¿no yo, sería prof, también Ujú. perdón, el instinto? Hay cosas que te salen como por naturaleza, digamos, Por ejemplo, que te que salga no por naturaleza. necesitas, como lo que decía de correr, por ejemplo. Cuando ya empiezan a caminar, después en un momento de la nada los nenes empiezan a correr. Y Ajá. nadie les dice eh, caminar más rápido es correr o algo así. O sea, lo hacen como natural o algo que les fluye o les nace. Bueno, todo lo que dijeron es correcto, partiendo de la experiencia previa, partiendo de las prácticas o entrenamientos, como bien vos decías, partiendo de la contemplación de los cambios en los resultados. Porque vos hoy dijiste, bueno, yo no expuse hoy, pero la clase que viene te diste cuenta, che, yo tengo que exponer. Ya el profe dijo que ahí puso exponer y yo ya ahí me quedo tranquilo, me preparo bien para... ¿No? ¿Qué hiciste ahí? Bueno, cambios en el resultado, operar sobre los cambios en el resultado. ¿Qué otras cosas? Bueno, la contemplación de que el aprendizaje motor es un proceso, no es de hoy para mañana, y los procesos son cortos, medianos y largos. Uno no puede aspirar a empezar una escuelita o que un niño aprenda una escuelita y que en 3 clases sepa pasar la valla. No, no, se tiene que trabajar cosas pequeñas. Y la primera clase de vallas, por ahí, ¿saben qué es nada más? Conocimiento de las reglas. Y vos decís, los hago pasar sobre las vallas, les muestro las vallas, que se caigan en una valla para que no tengan miedo, que pasen una valla para que tengan coraje. Pero queda ahí, aprendizaje de eso. O sea, el aprendizaje técnicamente no es directamente observable, pero puede ser comprobado a través de los cambios que ocurren en el tiempo, en las conexiones, si se quiere, sintácticas, nerviosas, plásticas, o los cambios en los sistemas de las respuestas de nuestro propio organismo. Y ahí sí le dimos con todo, ¿no? Vamos a pasar entonces a hablar de más que habilidad motriz, vamos a hablar de competencias. ¿Les parece? Porque nosotros tenemos que trabajar sobre las competencias del estudiante. Imagínense que yo ahora tenga al final del cuatrimestre expuso, pero 5 personas que de una sola clase y no expusieron nunca. Mi actividad como docente es, esto no puede pasar y me queda una clase. Porque el aprendizaje, y yo se los digo muy simple, si quieren utilícenlo, aunque es vulgar, pero el aprendizaje es como meter el trapo adentro de agua, una rejilla. Agarrás la rejilla y la tenés dura cuando la comprás, ¿no? Está seca, es una cosa seca, pero vos sabés que absorbe un montón, ¿o no? Decís que la rejilla es para absorber, porque es para limpiar. Y la metés dentro de un vaso y la sacás y el vaso se queda sin agua. Y la tenés así y la rejilla no chorrea, es una super rejilla. Pero ¿cuántas veces metemos la rejilla en el agua y saca y chorrea todo y el vaso queda lleno? Y eso no tiene que ver con que hay rejillas y rejillas. Todos podemos ser competentes. Todos podemos ser competentes. El tema es nosotros saber cómo cada sujeto absorbe el conocimiento y va a necesitar una forma diferente. No todo el mundo puede absorber lo mismo. Por eso es que la individualización del aprendizaje es muy importante, aunque no sine qua non. Uno puede aprender incluso de nosotros ahora, díganme si me equivoco, chicos, ¿cuántas veces para solucionar algo utilizamos YouTube, un tutorial? Se te rompe tal cosa, me regalaron un mate y un amigo te dice, no, tenés que curarlo. Que lo llevo a la iglesia, que me lo un cura, y me diga, este mate, si no, vos decís, yo no sé curar, no vas a ir a la enciclopedia del barrio para ver cómo se cura, agarras YouTube por el tutorial, cómo curar un mate de algarrobo. Entonces salen 25 pibes, pibas, que te dicen, tenés que ponerle hierba usada 3 días, acá lo ponés, latín, pam, pum, y eso lo hiciste, fuiste más competente que otro. Hay gente que necesita más
Y vos podés aprender un montón de cosas de forma global. Y muchos podemos aprender. Pero en el fondo, cada uno tiene su impronta. Cada uno tiene su esencia. Y ahí entonces es que aparece la competencia motriz. Ruiz, un autor de beneplacencia, súper reconocido, planteaba que tiene una finalidad en el desarrollo de la competencia motriz al momento en que uno aprende. Del mismo modo que en otras asignaturas, materias, se trata de conseguir que sean competentes, por ejemplo, en el manejo y empleo del lenguaje, en el razonamiento matemático o en la relación con los demás o el ambiente. Por ejemplo, en matemática, cuando vos tenías una evaluación final, a ver si se acuerdan de esto, chicos, y les pasó lo mismo que me pasó a mí. A veces vos te daban vos tienes que hacer un análisis o una cuenta famosa, ¿no? Segundo grado, sexto grado, avanzaste, estás ya con una matemática evolucionada. Y el maestro miraba el resultado final. ¿No les ha pasado? Si eso daba 0,25, él miraba 0,25 y con binomio verde te ponía perfecto, ok, o te hacía un tilde. Pero si daba 0,33, te ponía rojo. Y ese es el resultado. Pero hay otros docentes mucho mejores, que se fijaban en el proceso y también en el resultado. Entonces te marcaban, de acá hasta acá, está bien, aunque te haya dado mal. No llegaste a Roma, te tomaste otro vuelo, pero el camino que hiciste te sirvió para pensar, para reflexionar. Y la piedra con la que te topaste, por la que no llegaste, te la puedo explicar después. Entonces, hay profesores que te dicen, dice 4 por 4, entonces vos agarrás 1, 3, 4, y te dicen, no, con los dedos no. Y yo decía, pero los dedos son míos y mis dedos me ayudan. ¿Cómo con los dedos no? Hay otros que te dicen, sí, usa los dedos, usa lo que quieras, toma una caja de fósforo, te dejo una caja de fósforo y vos, con lo que vos tenés, armás algo. ¿Qué es entonces un razonamiento matemático? Un razonamiento legal. Un problema atroz en la sociedad argentina. No sabemos las leyes, chicos. No sabemos nuestras propias leyes civiles. Y para razonarlas hay que tomar tiempo y nadie quiere tomar tiempo. Dice, bueno, si mi vecino lo hizo, yo también lo hago. Saco la bolsa y la dejo en el piso. Pero no es así. La bolsa tiene que estar arriba porque esa bolsa la agarra un animal y tiene que venir alguien atrás a limpiarlo, aunque seas vos u otro, pérdida de tiempo, olores. Entonces, nosotros no sabemos leer mayoritariamente. ¿En dónde queda la competencia del sujeto? O sea, se trata de desarrollar muchas capacidades, todas las capacidades existentes, para que de forma interactuacional, de forma interactiva, de forma relacional con el medio, seamos cada vez más eficaces en lo que hacemos. Les voy a decir una cita textual de lo que podría ser competencia motriz. Es el conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, y que permiten que los escolares superen los diferentes problemas motrices planteados tanto en las sesiones de educación física como en su vida cotidiana. ¿Qué les parece? La competencia motriz. ¿Sobre qué trabajamos, profe, nosotros como educadores? Sobre competencias motrices. Tu objetivo, Sofía, tu objetivo, Romina, tu objetivo, todos los que estamos acá, es que nuestros estudiantes, cuando se vayan por la puerta, sesión a sesión, clase a clase, momento a momento, sean más competentes. Y si no son más competentes porque no le generamos la producción de un nuevo conocimiento, que por lo menos tengan mayores herramientas para el mismo conocimiento desarrollarlo mejor. Son más competentes. Y bueno, utilizaste ahora, en vez del pasaje de valla, utilizaste el salto en alto y vos decís, y no tiene nada que ver, una cosa es pasar, otra cosa es saltar, pero ¿qué está generando? De que el sujeto se desplace mediante un proceso de un despegue, un vuelo y una caída de diferentes formas. Seguís trabajando lo mismo, el vuelo, pero lo haces de forma diferente.
¿Es más competente un sujeto que sabe caer de espalda en el salto en alto? Y sí, es más competente. ¿Para qué? Para un montón de cosas en la vida. Para un montón de cosas en la vida. Es importante rolar en primer grado. Es fundamental. Un gurí que no role pierde casi toda su latencia en la interpretación del cuerpo. Miren, cuando vamos a las colonias, ¿alguien hizo colonia ustedes, chicos? ¿Alguien tiene experiencia? Más o menos. Bueno, fíjense que nosotros a veces los acompañamos al baño, que está Sí, un profe. tabú. Ah, sí. Bueno, fíjense que los niños de primer grado agarran la toalla, ¿no? Y se secan. Se secan acá, se secan acá, se secan el cuerpo, se secan las piernas, y cuando se van a poner el calzoncillito, el pantaloncito, atrás se le hace todo. ¿Por qué se le hace todo eso? Y no puede. Profe, ¿me ayuda que no me sube? A mí mi hijo me lo hace mi hijo que tiene 6 años. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no le sube por la parte de atrás el calzoncillo, el pantaloncito? ¿Por qué la remerita no les pasa por la espalda? Porque no se secan, Totalmente. ¿Y por qué no se seca? porque no lo ven. Tipo, no tienen la conciencia. Sí. No sabe que existe, ¿o no? Y tampoco tiene... Claro. Perdón, te escucho. No, justo estaba por decir lo mismo que estaba diciendo vos, que no sabía que existían, justo. Estaba Totalmente. diciendo eso. Ahora, si vos, Fran, si vos como profe los pones en fila, obviamente vestidos, claramente, vestidos con su pantaloncito y más, y la espalda no, y que cada uno a su compañero le haga este movimiento, el tipo va a ser, yo necesito estar atrás mío. Entonces después él solo va a agarrar la toalla con la mano, la va a pasar por atrás y va a hacer esto. ¿No? Él mismo se dio cuenta por el cuerpo, es más competente. Mira lo que te valió un 20 segundos de tu vida para decirle, perdón, 20 minutos de tu vida para enseñarle diferentes formas de secado. El chico no se lo olvida, ¿no? Es más competente que antes, sí, aprendió que el cuerpo es una totalidad de la cual no toda la puede ver. Y para aprender necesita del cuerpo del otro. Ahora, en las teorías del aprendizaje, vamos a ir un poquito para atrás, quedémonos con esto de la competencia motriz, belleza, pero vamos a ir un poquito para atrás. Porque vamos a hablar de aprendizaje a nivel general, todas las teorías que existen, y son muy complejas, así que escribir y preguntar. Nosotros tenemos que aprender es generar un clima de un cambio radical. Yo, por ejemplo, estudiando un sujeto que estudia abogacía, no es lo mismo el primer año en la universidad que te dice, y a mí me gusta la abogacía porque me gustan las leyes, me gusta defender gente, me gustan bla, bla, bla. Y cuando salgo le preguntas, che, ¿qué te gusta? No, a mí me gusta tal, ¿no? Tal cosita chiquita que no conocía la primera vez. Una especialidad de la especialidad de la especialidad. Y vos decís, pero vos no lo conocías cuando empezaste. Y hay un cambio radical en cómo aprendió ese sujeto. Nunca nosotros podemos trazar lo que queremos en su totalidad porque no lo sabemos. Nos pasa incluso en las especializaciones. Vos decís, bueno, yo ya soy profe de educación física, ahora quiero especializarme en preparación física. Vos decís, y una vez que empezaste preparación física, te diste cuenta que por ahí, dentro de la preparación física, era preparación física en atletas, de rendimiento, de resistencia, de pruebas de aguas abiertas, y te empezaste a especializar, y decís, yo cuando hice la especialización, no quería hacer eso, pero me llevó el camino, ¿no? Y ahí, ese es el ámbito de aprender. Cuanto vos más naufragás hacia adelante y conoces y conoces y conoces, más te adentras en la especificidad, menos conoces. Porque vos sos profe de educación física o no. Y el día de mañana te dicen, che, vos que sos profe de educación física, ahí hay una tarima, ¿no nos hacen una actividad de zumba? Y te quedás así y decís, ¿qué? Y por ahí viene alguien que es abogado y lo hace mejor que vos. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Si yo, claro, pero te especializas. ¿Y qué es especializar? Especializarte es el camino cada vez más pequeño, más pequeño. Aprendés, pero sobre la aprehensión de algo muy específico. Y por tanto, todo lo otro, por eso es que siempre, ¿no? Se decía, cuanto más sé, menos sé. Porque más sé de la especificidad, pero menos sé de la generalidad. De ahí la importancia de la filosofía. El estímulo-respuesta, la relación de estímulo-respuesta, ¿no?
no parece explicar de manera satisfactoria toda la complejidad de la vida humana y de las conductas humanas. Por tanto, hay una incapacidad de los defensores del conexionismo, y ahora lo vamos a ver, para traducir en síntesis teórica los numerosos datos experimentales que existen en torno al aprendizaje motor. Y entonces establecemos dos razones esenciales que han perseguido esta evolución, y vamos a ir para allá. La primera, en la emergencia de la corriente cognitiva. ¿Qué tiene que ver esto? Con que el aprendizaje es una relación meramente de conocimiento, meramente neuronal, en la cual las habilidades se aprenden a través del código encriptado del descubrimiento de la gnosis. Y la segunda razón es claramente la influencia que tenemos con las ciencias, sobre todo con la cibernética o también la teoría del proceso de información. Porque nosotros inventamos la cibernética. ¿Y bajo qué cuestión habremos inventado? El sujeto humano, ¿no? La humanidad inventó la cibernética. Pero antes no existía la cibernética, ¿no, chicos? O sea, yo, por ejemplo, yo nací justo ahí en 88. Estaba iniciando ese proceso y recién se materializó en mi casa la internet y el computador en el año 2000. Pasé 12 años leyendo textos. Iba a la escuela y leía libros y no existía esta cuestión. Y nosotros inventamos la cibernética. ¿En base a qué inventamos la cibernética? Sino a la forma en la que el cuerpo piensa, sino en la forma en la que nosotros como sujetos procesamos la información. Y acá entonces hay dos teorías fundamentales que quiero que prestemos mucha atención. Por un lado, las teorías conexionistas o también llamadas asociacionistas. O sea, miren, esto acá junto, eso es la teoría de conexionista. Que behavior, o también se conoce como behaviorismo, o el conductismo o el nuevo conductismo, que consideran el aprendizaje como una cuestión de meras conexiones internas entre los estímulos y las respuestas. Un profesor conexionista, por ejemplo, para aprender a a correr con el borde interno del pie empujando el balón, te hace 10 ejercicios con 50 conos, con varias pelotas y te dice, anda de acá para allá, volvé, anda de acá para allá, volvé, ahora hace esto, volvé. No, él piensa que aprender y es asociacionista. ¿Qué asociona? ¿Qué conexiona? Bueno, conexiona diferentes formas de correr con diferentes formas de golpe internos, pequeños, medianos, largos, ante diferentes estímulos. Y el tipo piensa, ay, 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 y este es un llamado a ustedes si hacen deporte, ay, ay, ay. El tipo piensa que por hacer eso, cuando tú vayas a la actividad deportiva, llamémosla fútbol, con el borde interno del pie, vos vas a poder poner de manifiesto eso en una situación jugada. Menudo problema, ¿no? Menudo problema. En los deportes individuales se utiliza mucho esto. ¿Cómo aprendes a correr? Y entonces el profe te pone carrera elevando muslo. 30 metros, volvés caminando. Talón al glúteo, le pegas a la cola, pateo al frente, canguro. Y cuando terminaste de hacer media hora de eso, te da la mano y te dice, bueno, muy lindo la clase del día de hoy, bueno, nos vemos la clase que viene. Y vos decís, ¿aprendí a correr? ¿Cómo va a transferirse ese elemento a correr? Y a correr en una situación competitiva. Esa es una teoría conexionista, conductista. Es como si yo, en vez de haberlos hecho reflexionar con la frase, ¿no? Les hubiera dicho, chicos, recitemos este poema de Merleau-Ponty, ¿no? Y ustedes lo recitaban y tenían que recitar perfecto. Entonces yo le preguntaba, ¿qué es entonces para Merleau-Ponty el sujeto humano? El sujeto humano es una cosa que no se separa. Y vos no te vas a acordar qué es el sujeto humano en Merleau-Ponty por una canción. Te vas a acordar la canción que explica lo que es el sujeto humano para Merleau-Ponty. Pero no vas a ser más competente. Vos vas a poder poner eso que dijo Merleau-Ponty en el cuerpo de tus estudiantes. Vos vas a poder llevar adelante una conducta, una explicación, una demostración gracias a esa comprensión, ¿no? Lo hicieron por sus propios modos. Lo pensaron, lo reflexionaron. Muchos utilizaron la inteligencia artificial, otros no, lo hicieron por motus propios. Leyeron, refutaron, se lo leyeron a un amigo. Entonces vos, sin el texto, seguro, me podés explicar qué es.
esto. Y para eso entonces le damos ingreso a otra gran grupo que se llama la teoría cognitiva, que es la que más tiempo en este último momento de la historia tuvo relación y se ha generado una gran cantidad de adeptos, sobre todo con el impulso de la psicología. Y esta se relaciona con la corriente gestáltica, de la Gestalt alemana, que nosotros la vamos a ver en epistemología en cuarto año, pero es zarpada, increíble y está maravilloso. Lo veíamos acá, y hace un par de años lo saqué del programa y lo pasamos un poquito más para adelante para que tome un poquito más de sentido. Y estos se preocupan por las percepciones, las actitudes o creencias que todo sujeto acerca en su medio o en su relación social por las maneras en que determinan su conducta. Por tanto, interpretan un aprendizaje determinado. Y ahí es diferente. El profe no te hizo pegarle con el borde interno al pie, sino que te sacó y te puso, ven y sentémonos acá. Y te hizo mirar. 20 minutos, todos los chicos mirando cómo jugaban en una pantalla los determinados futbolistas. Mira cómo la lleva, ¿ves este cómo la lleva? ¿Cómo le pega? ¿Cómo hace? Mira cómo va. Y quizás vos, cognitivamente, meramente cognitivamente, sos más competente de que si lo hubieras practicado. Repito esto, muchachos. Y yo, con lo que estoy diciendo, me estoy enemistando de la mayoría de los profesores de la universidad. Pero me toca hoy enemistarme. Vos, sin practicar físicamente un pateo con el borde interno o un golpeo con el borde interno del pie, mirándolo, meramente mirándolo y reflexionándolo, puede que llegues a tu casa y seas más competente que el que lo practicó. ¿Acaso necesitas ser futbolista para ser un buen entrenador de fútbol? ¿Acaso necesitas ser atleta para ser un excelente entrenador de atletismo? ¿Acaso necesitas ser un gimnasta de excelencia para ser un buen? Ah, si tú tienes eso y también tienes lo otro, claramente sí llegas a un puerto diferente, ¿no? Entonces vamos a ver un cuadrito que explica un poco, y acá me retrasé, perdón, explica un poco esta cuestión. Las teorías conexionistas, con relación a la preposición de la enseñanza, plantean, las teorías conexionistas, que se minimicen las posibilidades de error. Entonces le pega con el borde interno del pie y no pasas por un conito y te dice, bueno, volvemos para atrás. Lo pasaste por el conito, entonces ahora sí. Minimizan el error, la concepción del error como una equivocación. Y en realidad nosotros decimos que el error es la oportunidad más grande que tenés para aprender. Hoy te equivocaste. Mañana tenés una forma con la cual no tienes que hacer para saber qué es lo que hacer bien. Hoy, por ejemplo, te dormiste, ibas manejando y te dormiste. Y dijiste, uff, me levanté, paraste, pusiste la baliza, te cacheteaste. ¿Qué me pasó? No puedo ser. Y de ahora en más manejas así. O sea, a veces los errores son problemas, negativas, pero la mayoría de las veces son oportunidades. De ahí que las teorías conexionistas, mediante esta relación de practico, error, centran su atención en el proceso y no en el resultado. ¿Lo pasaste por arriba de un conito? Bueno, entonces no tiene que ser un conito. ¿Qué tendrá que ser? ¿Una rueda de un auto? ¿Una rueda de un tractor? Para que no lo pases por ahí arriba. Entonces vos propones una variante a eso para que el conito no sea un error y el objeto sea una oportunidad cognitiva. ¿Qué pasa con el estudiante, con el atleta? Bueno, las teorías conexionistas trabajan sobre el refuerzo positivo continuo. O sea, ¿qué es el refuerzo positivo? Y es verdad porque en los deportes individuales el refuerzo positivo enseña. Es cuando, muy bien, Ramiro, muy bien. Refuerzo positivo, me dijo que está bien. Bueno, entonces estoy bien. Tengo que hacer lo que venía haciendo. No, por ahí no, Ramiro, no. Empezá de vuelta. Estoy mal, ¿no? Esto no es lo que hay que hacer. Empiezo de vuelta. Mientras que para las teorías cognitivas es un todo organizado, es una totalidad, es un holo en donde se intercambian todos los elementos de la realidad. Y donde quizás vos sin saber por qué podés mejorar, lo haces en conjunción con solo mirar el cuerpo del otro, pasarle la toalla de un lado al otro.
meramente cognitivo. No llegamos. Tampoco tenemos las destrezas ni la aprehensión global para poder darnos cuenta. Bueno, que otro se dé cuenta por mí. Miro el cuerpo del otro y veo agua. Seco el cuerpo del otro. Mi cuerpo tiene agua, tiene que ser secado. ¿Cuáles son las formas en que yo mismo me puedo secar? Son conexiones cognitivas. Yo pienso con mi cuerpo para poder solucionarla. Y teorías hay un montón. Por ejemplo, en las teorías conexionistas vienen desde Skinner, que lo habrán visto incluso en Los Simpson. ¿Conocen Los Simpson, la serie animada yankee? Fíjense que alguien se llama Skinner. ¿Se acuerdan quién es? Skinner. El profe, el director. Ujú. ¿Y qué tiene el director? ¿Cómo es el chabón este? ¿Qué características tiene? Era militar. Ajá, ¿qué más? Exigente, meticuloso, disciplinado, práctica, reglas, ¿no? Conexionista, por eso le pusieron ese nombre, Skinner, por la teoría. O también de Pavlov, que no significan, chicos, que no hayan sido, a ver, porque a veces uno maltrata a los autores, pero bueno, como dijimos en la clase anterior, hay que atender también el momento histórico en el que se vivió. Gracias a la teoría, a Skinner, hoy podemos haber llegado al constructivismo, a teorías mucho más significativas, pero por lo pronto se empezó por algo, ¿no? Y después, bueno, las cognitivas tenemos a la Gestalt, Kohler-Lewin, Jean Piaget, ¿no? La teoría del funcionalismo, la del feedback, y bueno, y después incluso no queda acá en teorías cognitivas, chicos, hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras que van a venir ahora y que las vamos a explicar. Ahora, la pregunta sería, ¿la teoría conexionista con la teoría cognitiva podrían ser complementarias entre sí? Y hay un autor que se llama Winfred que dice, el sentido común utiliza los dos tipos de interpretaciones. El sentido común, ¿cuál podría ser, chicos? El profe me dijo que la clase no empieza a las 8, empieza a las 7:30. Uf, ya no me puedo levantar a las 7:30. Me tengo que levantar a las 7, ¿no? Uf, ya no me puedo acostar a las 9:30 como me acostaba, me acuesto a las 9. ¿Eso no es sentido común? Díganme si no es un sentido común. O sea, la verdad que es lo mismo, empezar a 7:30 que 8, pero tengo que tener esa media hora que siempre descansé. Pero me tengo que levantar media hora antes para poder hacer las cosas que yo quiero antes de empezar la clase. Lavarme la cara, tomarme un té, estar preparado activamente. Si me levanto a las 7, prendo la cámara y tengo los ojos pegados. Eso es sentido común. Y el sentido común utiliza lo cognitivo, que es la reflexión y demás, pero también ¿qué utiliza? La otra corriente. Porque te diste cuenta de que vos cuándo aprendiste que te tenés que levantar antes, después de haberte levantado un montón de veces, de diferentes formas ante diferentes estímulos. Por tanto, no podemos ser segmentados a que el aprendizaje solamente sea de una forma. Muchas veces vas a poner conitos. Ustedes, los profes de fútbol, los profes de atletismo, los profes de los deportes. Muchas veces vas a hacer rollo adelante, hablar del error, no, así no, va a utilizar la palabra no, que yo me agarro la cabeza y digo, no digas no, prohibido decir no, ¿no? Pero muchas veces lo tenés que hacer, porque es parte de la vida del aprendizaje del sujeto. Pero también lo relacionas con lo cognitivo. Y ahí entonces empezamos a encontrar otras posibilidades. Cuando hablamos de aprendizaje motor, hablamos de que existen modelos o interpretaciones de modelos que podemos dar a conocer. Travers decía que un aprendizaje puede observarse desde muchos puntos de vista. Imagínense que en esta clase haya un supervisor que me esté supervisando la clase. Y mira lo que yo hablo, mira cómo ustedes hablan, mira todas las cámaras, mira las caras de ustedes, mira las actividades que realizaron, mira la plataforma, mira cómo ustedes interactuaron en la plataforma, les manda una encuesta, les hace 3 entrevistas a 3 de ustedes de forma aleatoria. Y ahí dice, puede llegar a decir, bueno, los chicos han aprendido bien. Mira, los chicos han aprendido regular. Los chicos no han aprendido. Los chicos han aprendido excelente. Miré la estratificación que yo utilizo para las diferentes formas de aprender.
Y todas y cada una de ellas tiene una contemplación diferente. De ahí entonces es que sale el modelo cibernético. Y vamos a ir para ahí, que lo tenemos por acá, el modelo cibernético. El modelo cibernético trabaja en primera instancia con la información. Es cibernético por la cibernética, por la teoría de la información y la comunicación, ¿no? Y trabaja sobre conceptos anteriores de la lingüística, del aprendizaje y de la neuroquímica físico-fisiología. Acá lo que hay es un input, un output y una realimentación. O sea, una información que ingresa al computador, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces yo pongo la palabra, ¿qué es la neurociencia? Se procesa. ¿Quién procesa eso? Identificación de patrones, palabras claves, autores referentes, pero lo procesa y un output. Y un output te dice, la neurociencia es una tal, los autores principales son, y una realimentación con lo que vos preguntaste. Si vos volvés a preguntar en esa página, ¿y de qué se trata la neurociencia? El buscador dice, piensa, ¿no? Eso es cibernética. ¿Qué piensa el buscador? No entendió con lo que yo le di. La información tiene que ser más precisa. Y te tira otra cosa. Hay diferentes definiciones de neurociencia. La primera y más divulgada es, aunque también hay gente que cree que simplemente es una técnica de... Fíjense, ese es un modelo cibernético. Yo se los digo de esta forma, pero también este modelo cibernético nos da a explicar cómo aprendemos los sujetos. En relación a esta dinámica, se determina la existencia de un sistema, o sea, un sujeto medium, en el cual la forma en que la información es captada, procesada y emitida adquiere una importancia radical. O sea, se trata de explicar mediante el modelo cibernético todos los comportamientos humanos. Incluso hoy nos parece reverente, a mí me parece totalmente injusto la inteligencia artificial porque nos coarta a dejar de pensar para que otro piense por nosotros, ¿no? Y claramente es mucho más fácil algo que a vos te va a demorar 40 minutos, que es hacer una tarea, ponerlo en un buscador y en simples, escasos segundos te da algo a veces mucho más funcional de lo que yo podría haber pensado. Pero el problema es que no me puse a pensar. Y ahí la cibernética, en conjunción con la inteligencia artificial, tiene un gran problema. Que como maneja mucha información, demasiada información, es capaz de procesarla. Y nosotros como sociedad no. Por eso pongo un asterisco acá y les tiro una frase para que ustedes debatan con ustedes y con sus propios pares. Somos la sociedad más ignorante de toda la historia, porque aún teniendo información somos incapaces de procesarla. Lo repito, somos la sociedad más ignorante de toda la historia, porque aún teniendo un montón de información somos incapaces de procesarla. Y hay una complejidad muy fuerte con las relaciones perceptivas, porque no solamente son cognitivos, es como yo pienso, como yo entiendo la cuestión. El concepto de feedback es fundamental. Feedback en el modelo cibernético significa ir hacia el final para poder alimentar, ¿no? Terminaste una clase y preguntas, bueno chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué aprendieron? Es un feedback. Sin embargo, a lo largo de la historia, la palabra retroalimentación o feedback en inglés, más que nada es realimentar, no retroalimentar. Porque muchas veces no necesitamos esperar al final para poder alimentarlo. Lo podemos hacer en el momento, ¿no? Miren, ahora decimos, chicos, nos tomamos 2 minutos para pensar tal cosa y no esperamos al final. Realimentamos continuamente y es la inteligencia artificial. Vos en el buscador pones, ¿qué es tal cosa? Y el buscador va a buscar. En el momento, antes de que vos busques eso, el buscador te tira algo porque sabe que estás empeñado en saber determinada cosa y dice, mira, me dio lo que yo quería sin que yo le preguntara. Realimentación. Hasta ahí estamos. Algunas premisas de esto, que es lo central de la teoría, ¿no? El principio de retroalimentación desde el tipo de información significativa puede ajustarse mayoritariamente a determinadas discrepancias entre la referencia a seguir y lo que está sucediendo.
De ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un entrenador que toma buenas decisiones. En el modelo cibernético hay varias teorías. Está la de Adams o circuito cerrado, que es un bucle cerrado. O sea, hay una huella de memoria, como decían ustedes por acá, que está en experiencias previas. Hay una huella perceptiva. Veo algo. O sea, yo estoy, por ejemplo, jugando al béisbol. Me toca estar de pitcher y veo determinada cosa, las bases llenas. Uf, tengo que hacer algo a precisión, fuerte. Tengo el catcher que me hace con la seña para este lado. Entonces yo voy a mi huella de memoria, yo ya sé que esto es una situación de estrés. Pero por el otro lado, la percepción. Veo lo que me rodea y analizo. Y en base a eso hay un centro de control, definición, tiro para acá, tiro para allá, para arriba, para abajo. Le doy más muñequeo a la bola. Trabajamos con los músculos, con las propiocepciones, con los conocimientos, sobre todo los resultados, y aparece el resultado. Esa es la teoría de Adams, ¿no? Esta teoría explica que el movimiento físico funcional, cuando son más lentos, más incipientes, más regulares, como por ejemplo cuando se aprende a botar el balón, o a pichar, o a correr, o el automatismo de muchas habilidades específicas. Tengo que repetirlo varias veces para aprenderlo. Teoría de Adams. Fundamental en la explicación. Más adelante, en los 90, vino la teoría de Smith, que él decía que en realidad estos esquemas motores son patrones que nos permiten guiarnos la ejecución de determinadas habilidades ya aprendidas o procesadas, y que las respuestas son variadas, no una sola. Porque si no sería muy fácil explicar. Yo ya le expliqué cómo en un año un sujeto puede aprender a leer y escribir. Buenísimo. Eso no significa que vos expliques lo mismo en la otra comisión o al año siguiente y te va a dar el mismo resultado. En lo absoluto. ¿No? Es la teoría de Smith. Y hay varias teorías, ¿no? Pero pasemos al modelo de procesamiento de información, que es el 2, porque sé que estamos terminando y es importantísimo. Fíjense los chicos cómo están. Por algo está la foto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de procesar la información, nos damos cuenta de que hay una complejidad, hay una dificultad en el aprendizaje. Y que por tanto, el tipo y la cantidad de información es importantísimo para el reesquesor de la realización de eso. Por tanto, el proceso de información trabaja en qué yo sé y qué yo voy a saber. Y cómo trabajo con ella. ¿Hasta dónde llega? Por ejemplo, ¿podríamos nosotros, chicos, aprender a leer sin el conocimiento de las letras? Está difícil, ¿no? Imposible. ¿Podríamos nosotros aprender a sumar sin el conocimiento de la cuantificación de los números? ¿Podríamos nosotros correr con el borde interno del pie pateando un balón durante 50 metros sin saber correr rápido, despacio? Y esto en el procesamiento de información plantea que hay una secuencia dinámica y que tenemos que saber los patrones anteriores. Y en este modelo de procesamiento de información aparece este autor que nosotros llamábamos, que era Wolfram en los 70, y que explica que tiene que haber un resultado. Y que ese resultado se enfatiza en un sistema de cómo el procesamiento de la información cada vez va a ser más coherente a lo largo que no solamente su práctica, sino que su información se hace coayudada a la interpretación del sujeto. De ahí, por ejemplo, lo que planteamos en la clase pasada. Yo explico, yo demuestro, yo ejecuto y yo doy la incisión para que el resto lo hagan. Gracias a todos estos circuitos que se fueron generados con Welfare y otros, es que el individuo tiene conocimiento y conciencia, tanto del movimiento que él va desarrollando como así también de la ejecución del resultado. Y cuando digo resultado no es que me fue bien o que me fue mal, sino que es interpreto lo que yo hice.
y tiene todo un campo de explicación psicofuncional, lo que nosotros llamamos neuromuscular. Tiene implicancias en teorías de la memoria y la decisión, en el conocimiento de las ejecuciones diversas, y obviamente está basada en, a mi forma de ver el punto negativo, en el resultado final, lo que en la teoría anterior y después guiado por Martinyuk se llama resultado positivo, el refuerzo que hablábamos, ¿no? Uno de los autores recientemente mencionado, que es el que más avanzó en esta teoría ya por los 70, 80, que es Martinyuk, planteaba que existe un mecanismo para aprender en torno al procesamiento de la información, ¿no? Este modelo. Y él decía que, en primer lugar, se activa el mecanismo perceptivo. Nosotros tenemos que percibir la realidad. Después, el procesamiento de la decisión. Yo ya conozco porque sentí, porque miré, porque oí, porque escuché, porque incluso hablé, que es una percepción, para yo poder decidir. Y cuando mis órganos de la percepción se estimulan, yo tengo varias posibilidades para ir. Y ahí en esa decisión es que yo ejecuto. Imagínense en una situación de juego, ¿no? En la cual yo tengo que patear un tiro libre. O yo voy botando el balón y tengo que encestar, y que si yo me paso un pie más adelante, encesto de 2. Pero vamos perdiendo por muchos puntos. Tengo que encestar de 3. Y la diferencia entre encestar de 3 y encestar de 2 es una línea. Creo que tiene 10 centímetros, 8 centímetros. Nada. Si la tiro acá son 3, si la tiro acá son 2 y encesto. Y ahí ejecutás. Percibo, decido, ejecuto. Y es fundamental para el procesamiento de la información. ¿Cómo van hasta acá, chicos? ¿Complicado eso? Más o menos con un poquito de atención se logra. ¿Van bien? No los veo, pero... ¿Sí? Sí. Bueno, y el anteúltimo modelo que vamos a ver es el modelo descriptivo. ¿Qué es el modelo descriptivo? El modelo descriptivo consiste radicalmente, en primer lugar, en que el aprendizaje tiene que ser un proceso de representaciones, un proceso de autoestimulaciones. Descriptivo implica de que hay una comparación entre el sujeto y el compañero. Y entre medio de estos, de quien lo sabe y quien no lo sabe, hay alguien que lo ordena, ¿no? Incluso en la transformación del individuo en sujeto, mucho podría ser este modelo para explicar. Y tiene 3 niveles. El primer nivel, que es la aspiración que yo tengo para aprender, que es muy importante, ¿o no? No todo el mundo en esta clase tiene la misma aspiración. Hay quien lo ve, por ejemplo, como una asignatura, bueno, una asignatura teórica, ya fue, aprende y ya está. Y hay otros que dicen, che, loco, esto está zarpado. Si yo no sé esto, después no voy a poder explicar nada. Y eso tiene que ver con la aspiración del sujeto. Por otro lado, con la persistencia de la actividad que tengo que realizar, la disciplina, la constancia, el estudio, la lectura, la realización de las actividades. Y por otro lado, la capacidad de síntesis que pueda tener. Miren, aspiro a, persisto en la tarea, practico y después sintetizo. Como la tarea que ustedes hicieron, se puede escribir así. Yo podría decir, ¿aprendió tal persona? Vamos a no mencionar a uno de ustedes. ¿Aprendió fulano a refutar una actividad de... ¿Y qué podría hacer? Preguntar a ver, che, ¿está estimulado frente al saber? ¿Persistió? ¿Cuánto tiempo duró la actividad? ¿Fue simplemente meterla en una inteligencia artificial y que me dé el resultado y ni siquiera haberlo leído? ¿O duró media hora esa práctica? Y después la capacidad de análisis. Yo construí algo, lo leo, lo mejoro, lo perfecciono, lo cambio. Busco las formas de oralidad para que el que me escuche bien. Modelo descriptivo. Hay autores, ¿no?, que describen esto desde 3 fases fundamentales para la descripción. Una fase cognitiva, que es la aspiración del individuo. Una fase asociativa,
que no es más que la persistencia de la tarea, y una fase autónoma, que es la capacidad de análisis. Nosotros podemos en una comisión explicar lo mismo y el resultado de la misma forma, de los mismos estímulos, los mismos ejemplos, el mismo tiempo, o similar, ¿no? Porque nunca es igual. Y en la otra comisión el resultado es diferente. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser? Bueno, porque la autonomía puede ser diferente. No va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho porque no debiera. Pero podría, ¿o no? Entonces los modelos descriptivos tienen una importancia fundamental, pero quedan ahí, ¿no? En modelos que son más para el saber teórico. Y por último, y con esto nos despedimos. Profe, Sí, sí, te escucho. este modelo que dijiste recién es el modelo descriptivo Este o es el modelo cognitivo. sí, no, descriptivo. Ah, gracias. No, por favor. Y después viene el modelo constructivo, constructivista. ¿Escucharon la palabra alguna vez, chicos? Sí. Bueno, nosotros confiamos en este modelo. No creemos que este modelo sea el único modelo, porque es más, yo diría que es un sistema. Pero si yo les tengo que explicar algo motriz a mis estudiantes, si yo tuviera que cualquier cosa hacer, cualquiera de las cosas que haga, siempre, incluso no solamente a los estudiantes, sino me pasa a mí como aprendedor, porque uno todo el tiempo está aprendiendo. Y cuando observo la forma en la que aprendo, siempre digo que hay un paso del proceso de no conocimiento, la ignorancia, al conocimiento, y que eso ocurre de repente. Nietzsche decía, estoy aquí parado, se lo mencioné en la clase pasada, estoy aquí parado horas, incluso adoptando una posición así, hasta que por arte de magia aparece Eureka, el pensamiento. Pensar no es un hecho azaroso simplemente, y no es un hecho de que aparece recurrentemente. Pensar es un hecho complejo. Y hay una forma en que este procesamiento de la información lo podemos hacer en base a la construcción del conocimiento. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que leyendo un texto, vamos a llamarlo analizando un texto, y después sintetizándolo en un ensayo, aprenden más que leyendo un texto de a dos y construyendo un ensayo de a dos? ¿O que leyendo un texto en la clase, luego mirando una película, luego sintetizando ambas cosas y construyendo un ensayo? Fíjense que cuando nosotros construimos con la palabra del otro, con el ejemplo del otro, aprendemos más que cuando lo hacemos en torno a lo individual. ¿Qué pasará con ese procesamiento de información? Bueno, y acá el constructivismo se agarra de un par de cosas que las anteriores no habían tenido en cuenta. La influencia de la cultura, la influencia de la cultura. Tú puedes estar, y con este ejemplo creo que les voy a dar un saquetón. Te puede gustar Asia, y te puede gustar la cultura asiática, oriental, y estudias libros y textos, y vas a la biblioteca, y practicas sus pero el día que pisaste Vietnam, China, Japón, Corea del Norte, cualquier país, aprendiste en una semana más de lo que habías aprendido en la enciclopedia. Otro elemento, las emociones. El constructivismo trabaja sobre las emociones. Por eso es que nosotros cuando decimos, hey, vamos a hacer hoy, y le metemos energía, y nos movemos, y nos reímos, y los agarramos y los ponemos acá, y generamos un fuego de acción que emocionalmente te predisponga. Eso se llama un elemento constructivista que las teorías anteriores no habían podido explicar, la motivación, que no es más ni menos que la importancia para la toma de conciencia. Un sujeto que no está emocionado, que no está motivado, no va a aprender. No hay chance de aprender algo si no estás motivado. Por eso en la educación nosotros seguimos diciendo que tiene que haber vocación. Una que porque es mal pago. Y otra porque para lograr que otro haga lo que uno quiere que haga, tenés que tener vocación. Tenés que estar motivado y tenés que hacer motivar.
a tus aspirantes, si no, es imposible. Y ahí viene entonces la interacción entre el sujeto con el medio con el sujeto, que otorga un papel eminentemente activo en la participación del aprendiz. Y le voy a dar solo un ejemplo y con esto terminamos. ¿Será lo mismo como educador físico, trabajando en primaria? Ir siempre al mismo patio, a la misma hora, con los mismos materiales, que cambiar de escenario, cambiar de horario para la práctica y cambiar de materiales. ¿Uno aprenderá lo mismo? Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Reflexiones? Em, Reflexiones como que lo que se busca siempre es hacer un aprendizaje que sea significativo. Y Que deje una huella, por eso siempre buscar que el grupo tenga atención, que esté interesado, buscar nuevos recursos, eh, más experiencias y todo eso hace que eh, a la, a la- a la, al constructivismo, digamos, ¿no? ajá, totalmente. Y que vos, a la hora como profe, mirándola como profe, ya te tenés que preparar para construir en el otro con una oferta diferente al de, por ejemplo, el famoso estímulo-respuesta. No te va a alcanzar repitiendo un esquema, ¿no? Pero es más No, y difícil. cada año es más difícil porque los chicos tienen un montón de estímulos por todos lados. No sé si más difícil, es diferente, ¿no? Cada año es diferente. Sí, Porque a veces ponemos que cuando el sujeto tiene más estímulos es mejor, porque tiene más creatividad. Por ahí pierde un poco lo emocional, y entonces vos trabajás solo lo emocional. Por ahí hay que ser buen perceptor, ¿no? Hay que tratar de percibir muchísimo los estímulos. Pero tampoco esto quiere decir que el constructivismo es que preguntarle al estudiante lo que quiere hacer y hacerlo. Ojo, ¿no? Porque repetir lo mismo que lo estimula a la persona es hobby. ¿Qué haces vos y yo cuando me siento bien me siento a ver una película? Bueno, pero no es que aprendes mirando películas, ¿no? claro. Bueno, hay una... Sí, yo creo, te escucho, perdón, perdón. no, iba a decir que creo que hay que innovar también un poco más ahora con los chicos, ¿no? Es difícil contagiarlos de que quieran hacer actividad. Yo creo que ahora con esto de la compu y que están todos con el celu es cada vez más difícil buscar que los nenes quieran hacer actividad. Pero bueno, siempre dependiendo del grupo y creo que hay que ir cambiando el deporte para que ellos vean algo nuevo y se entusiasmen con, bueno, cada uno se va a entusiasmar con lo que más le guste, ¿no? Entonces por ahí hacer clases variadas eh, hace que eso, que tengan siempre ganas de aprender algo nuevo. Ujú, totalmente. Yo te diría, si me lo permitís, y comparto lo mismo que vos, que las pantallas son una situación, un punto de inflexión. Y yo te diría que ahora es mucho más fácil motivar a los chicos, no es que es más difícil, lo que no los podemos motivar con las mismas herramientas que antes. Eso sí es una realidad. Antes, con una escuelita, Sí, con pues. 4 o 5 materiales, vos decías, bueno, ya está. Hoy necesitamos que Hay los que chicos... ponerle más ingenio. Sí, sí. Y una nueva Sí, forma, pues. una nueva forma. Sí. Hay muchos profes, viste, que en educación física te dicen, el celular no, el celular no, no se puede. O muchos profes en la enseñanza que no te dejan. Hay escuelas que, yo vi una escuela, por ejemplo, de clase, bueno, di, renuncié ahora, pero que te hacían poner el celular en secundaria en una caja antes de entrar. Y cuando salías al recreo lo puedes agarrar. Y yo digo, si eso es tan importante para el educando, ¿por qué no lo utilizamos como un Como una medio? herramienta, Claro. claro. Decirles por ahí que busquen videos y esas cosas, hasta los entusiasma más. Sí, o que laburen directamente en el celular, que tomen nota ahí. Claro, por eso. Que si el chico está todo el tiempo, ustedes, por ejemplo, yo mismo estaba dando clase y ¿saben cuántas veces agarré el celular? 20 veces. Si nosotros tenemos la capacidad que antes no teníamos, que es de concentrarnos en dos cosas a la vez y no perder la lógica, ¿por qué no hacemos eso? O sea, somos más evolucionados que antes.
pero tenemos que buscar nuevos caminos, construir nuevas redes. Claro. Ujú. Bueno, para la clase que viene, les leo la actividad si quieren pueden ir entrando. Y dice, durante la finalización de esta semana, les pedimos que individualmente elaboren un mapa conceptual que les permita visualizar el avance de la asignatura. El mismo será utilizado durante todo el cuatrimestre como método de estudio sintético. Perdón. El mapa conceptual será pedido en clase para ser controlado y evaluar el avance desarrollado como lo hicimos en esta clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Perdón, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, nombrar el nombre de los contenidos, los autores de referencia, una breve reseña de los autores, una breve síntesis de las teorías y algunas apreciaciones. En síntesis, tienen que agarrar las dos clases, poner los nombres de todos los contenidos. ¿Qué vimos? Vimos esto, ta. De ahí le pongo los autores, si es que tiene autores, y si no, de la cátedra. Una reseña del autor. Cuando hablemos, por ejemplo, de Adam Smith, y la verdad que nosotros no hablamos de quién es Adam Smith, es un trabajo de ustedes. ¿Quién fue Adam Smith? Buscar en internet, en la biblioteca, buscar no fue una breve descripción. Después de saber quién es el autor, que es fundamental hablar de la síntesis de su teoría, que la vimos en clase. Bueno, Adam Smith hace la teoría de procesamiento de la información llamada tal. Se relaciona directamente con Skinner, flechita. ¿Un mapa conceptual tiene flechas o no? ¿Por qué tiene flechas? Porque tiene conexiones. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos hacer flechas entre nosotros acá. Los que hablaron van a tener flecha con doble saeta. Por ejemplo, no sé, cuando habló Francisco. Francisco va a tener flecha en el momento que estaba hablando conmigo, con Daniela, con Micaela, con los que lo escucharon. Y tiene una doble saeta, o sea, porque hay una interrelación. Ahora, el que solamente escuchó de lo que dijo Francisco es una flecha de Francisco hacia allá con una simple saeta. Francisco no se vio beneficiado con nada al no hablar. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el mapa. Nosotros les hicimos con la universidad una nueva clasecita abajo, en la misma clase 2 que está en azul, para que ustedes, si no tienen conocimiento, vean con qué programa lo pueden hacer, cómo lo pueden hacer y una cosa de lo que es el mapa conceptual. Lo pusimos diferente porque no, la construcción del mapa conceptual no es una teoría de esta asignatura, pero ustedes lo pueden utilizar para poder hacer el mapa conceptual. ¿Cuánto tiempo tienen que trabajar como mínimo, chicos, para que el mapa conceptual les quede bien? 1 hora y media. Y no trabajen más de 4 o 5 horas. Con ese medio entre 1 hora y media y 4 horas está perfecto, que son las 3 horas que nos quedan. Después la exhortación, y se los voy a hacer la clase que viene nuevamente, es que este mapa conceptual lo sigan trabajando. Vamos a la clase 3, tiro todo eso en el mapa conceptual. Voy a la clase 4, tiro todo eso ahí. Y ustedes tengan un buen mapa conceptual de toda la asignatura para que podamos ir haciendo realimentación y saber por dónde pasamos. En los finales después, ¿saben qué pasa, chicos? Que como la clase terminó, funcionó, se apagó, la hicimos, en los finales te preguntamos, bueno, ¿y qué decía Skinner? ¿Cuál es la diferencia entre Skinner y el constructivismo? Es decir, profe, no sé quién es Skinner. Del constructivismo me acuerdo algo, pero esa clase yo no la vi. Si vos no viste esa clase, no vas a saber cómo dar docencia. ¿En qué escuela, en qué modelo de la apropiación del saber te vas a guiar? ¿Se entiende? Por eso es importante que lo tengamos ahí como un modelo para ir reflexionando. Paso una clase, pongo acá, miro más o menos por dónde viene y analizo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ¿están satisfechos? ¿Fue difícil la clase el día de hoy? Hay que leer un poco, profe. Sí. Sí. Sí, con la mera escucha no alcanza. Pero bueno, los textitos y las cosas que tienen están bastante simples. Conceptos importantes que tienen que saber. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cuáles son las teorías más importantes? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia motriz? Con eso estamos perfectos. Por lo menos estamos mejor que cuando entramos.
Bueno, yo en lo que respecta a mi persona estoy muy contento de haberlos escuchado. Me gustó muchísimo las personas que levantaron la mano, rompieron el hielo y intentaron poner algo que seguramente estoy seguro que hubiera sido mejor si lo hubieran hecho con el espejo de la casa, pero fueron muy valientes ante esta cuestión que se llama educación. Em, y estoy muy contento también con la participación. Todos prendieron la cámara, están activos. Y les voy a pedir a los que no participaron que por favor, la clase que viene, nos muestren su mapa y nos la expliquen. O sea que ahora, para la actividad, no solamente está en la construcción, sino en que ustedes lo van a tener que mostrar, van a compartir y van a tener que explicar eso. ¿Se entiende? Entonces, no solo me preocupo en hacer algo lindo, bueno, sino también en, che, ¿cómo lo explicaría yo? Recuerden que en un mapa conceptual lo que está en el centro tiene más valor. ¿Por qué tiene más valor? ¿Qué pongo en el centro? ¿El nombre de la asignatura? ¿Teoría 2? ¿O pongo un autor? ¿Hay un autor que puede hablar de todo? Y este autor es más importante que este, entonces este es más grande que este, porque se tiene que ver más. ¿Y cuál es el autor que se relaciona con todos y que creció gracias al haber observado todos? Este. Entonces este lo pongo acá. Tiene que haber una deducción de eso en su explicación. Bueno, para todo lo demás está el chat. No se olviden, me escriben, me preguntan. Yo estoy ahí para acompañarlos. Les mando un abrazo grande, muchísimas gracias y bueno, que sigan bien en el día de hoy y que disfruten la semana como que fue bastante cortita, va a ser bastante cortita. Un abrazo enorme y nos vemos el jueves que viene. Chau, Dale, profe, profe, hasta luego, gracias. abrazo. Chao, profe. Chau, chau, chau. No, profe. Yo ingreso más tarde por trabajo. Sí, ¿Me André, puedes? sí, te vi cuando ingresaste, quédate tranquila, buenísimo. Gracias. Chau, chau, chau. Hola, profe. Sí, Lian. Profe, buenas. Entré la semana pasada, no había entrado. Tuve un temita, un amigo, tuve un tema. Y hoy recién entré. Muy Yo bien. para avisarte que era parte de la clase. Bueno, No tuve fíjate, oportunidad de hablar porque estaba bien. escuchando un poco y respondiendo un poco a todo. Bueno, mirate la clase pasada que está grabada y entra, te falta entrar a Sí, te falta entrar a la primera clase todavía, no entraste. Entraste a la introducción, pero no sí, entraste a las otras. Entrá porque eso es lo que te va a dejar ver la otra clase. ¿Está bien? buenísimo. Dale. Listo. Bueno, Lian, Muchas gracias, profe. Me gracias a gustó vos. mucho la clase, explica bastante bien. Bueno, muchas gracias. Que te vaya bien en el mapa Hasta conceptual y luego. cualquier cosa me preguntás.